En los últimos meses de la guerra, el ejército alemán ya no podía sostener el frente. Las bajas se contaban por millones, el combustible era escaso y las fábricas estaban reducidas a escombros. Hitler ordenaba resistir a cualquier precio, pero la maquinaria que había conquistado media Europa se estaba desmoronando. Las fuerzas soviéticas avanzaban desde el este con una ofensiva implacable. Al mismo tiempo, los aliados presionaban desde el oeste y destruían la infraestructura alemana con bombardeos masivos. Las líneas de suministro colapsaron, las divisiones fueron cercadas y el Reich quedó atrapado entre dos frentes. En pocas semanas, Berlín se convirtió en un campo de ruinas sin posibilidad de defensa. ¿Cómo pudo un imperio militar que parecía invencible caer tan rápido? ¿Qué decisiones sellaron el destino de Hitler y su ejército? ¿Fue la fuerza de los aliados o los propios errores alemanes lo que precipitó la derrota? Ruinas del Reich, el invierno que anunció la caída. En el invierno de 1945, la geografía militar del Tercer Reich reflejaba un derrumbe inminente. El Ejército Rojo había atravesado Polonia y avanzaba hacia el río Oder, a escasa distancia de Berlín. Desde el verano anterior, tras la operación que desarticuló al Grupo de Ejércitos Centro, los frentes soviéticos habían recuperado Bielorrusia, reconquistado Varsovia y penetrado en Prusia Oriental, mientras las fuerzas en el sur amenazaban Silesia, núcleo industrial del Reich. En paralelo, otras ofensivas se desarrollaban en distintas direcciones. Las tropas soviéticas presionaban sobre Hungría y Checoslovaquia, reduciendo los restos de la presencia alemana en los Balcanes a bolsas aisladas. En el oeste, las fuerzas anglo-estadounidenses retomaban la iniciativa tras haber contenido la ofensiva de las Ardenas, aquella última apuesta alemana que había consumido reservas de blindados y combustible sin obtener los resultados esperados. Con la derrota, el frente occidental quedó abierto al avance hacia el Rin y al cerco progresivo de las ciudades industriales del Ruhr. El movimiento de los ejércitos aliados se intensificaba también en otros escenarios. En Francia y Bélgica, las unidades estadounidenses, británicas y canadienses se aproximaban al corazón de Alemania con el cruce del Rin previsto para las semanas siguientes. En Italia, las fuerzas alemanas resistían con dificultad en el norte, apoyadas en formaciones desgastadas y escasamente abastecidas. La situación en los Balcanes era aún más crítica. La retirada de Grecia había dejado expuestas a las guarniciones en Yugoslavia y Albania, sometidas a la presión combinada de partisanos y ejércitos regulares del bloque soviético. Hungría se convirtió en uno de los campos de batalla más duros del invierno. Budapest estaba rodeada desde diciembre y en enero los combates urbanos se prolongaban en condiciones extremas. Más de 70.000 soldados alemanes y húngaros quedaron atrapados en la ciudad, defendiendo casa por casa frente a los asaltos del Ejército Rojo. La resistencia se prolongaba, pero no existían posibilidades reales de ruptura del cerco. La situación militar coincidía con un deterioro profundo de la vida civil en Alemania. Las campañas de bombardeo estratégico de la aviación británica y estadounidense habían alcanzado una intensidad sin precedentes. Ciudades como Hamburgo, Essen y Düsseldorf habían quedado reducidas en gran parte a escombros. Berlín, atacada con frecuencia en noviembre y diciembre del año anterior, mostraba barrios enteros destruidos, con la red eléctrica y el suministro de agua interrumpidos de manera recurrente. Más de un tercio de los edificios de la capital se encontraba dañado o inutilizable. En muchas ciudades los refugios subterráneos estaban saturados y las condiciones de higiene resultaban mínimas. El hambre se extendía a medida que el sistema de racionamiento colapsaba. Las raciones oficiales descendían de manera constante, situándose por debajo del nivel mínimo necesario para sostener a la población. El mercado negro se convirtió en recurso habitual, aunque inaccesible para la mayoría. Las colas frente a panaderías y carnicerías eran diarias y con frecuencia terminaban sin producto alguno. Al mismo tiempo, el movimiento de millones de refugiados desde Prusia Oriental, Pomerania y Silesia añadía presión a la infraestructura colapsada del Reich. El invierno fue especialmente duro y las columnas de civiles avanzaban a pie, mal abrigados y con escasos medios de transporte, buscando refugio en zonas todavía bajo control alemán.
En carreteras heladas y puertos congestionados se produjeron escenas de desplazamiento masivo que reflejaban el carácter irreversible del colapso. La propaganda oficial mantenía el discurso de una resistencia final. El régimen hablaba de nuevas armas decisivas y de la inevitabilidad de la victoria. Sin embargo, el contraste con la realidad era evidente. El 30 de enero, en el duodécimo aniversario de la llegada de Hitler al poder, el dictador pronunció un discurso radiofónico que insistía en la defensa del suelo patrio como cuestión de supervivencia. La población, exhausta, recibía esos mensajes con escepticismo. Informes internos de la policía secreta señalaban un descenso notable de la confianza en la victoria mientras se extendía la expectativa de un final próximo, aunque implicara derrota. En el frente oriental, las operaciones militares confirmaban la magnitud de la crisis. El 12 de enero, el Ejército Rojo lanzó la ofensiva del Vístula Oder, empleando un contingente de soldados y material sin precedentes. En menos de 3 semanas, los soviéticos recorrieron centenares de kilómetros y alcanzaron el Oder, situándose frente a Berlín. La rapidez del avance superó incluso las previsiones soviéticas. Varsovia, Lodz y Poznan fueron recuperadas en cuestión de días, mientras que Prusia Oriental quedó prácticamente aislada. Las órdenes procedentes del mando alemán mantenían la consigna de resistir cada posición sin retiradas estratégicas. Esa directriz, dictada directamente por Hitler, conducía a la pérdida de formaciones enteras atrapadas en bolsas de cerco. La negativa a maniobrar dejaba a miles de soldados prisioneros en operaciones ya decididas. En Budapest, en Prusia Oriental y en Silesia se repetía el mismo patrón. El traslado definitivo de Hitler al búnker de la Cancillería el 16 de enero simbolizó el aislamiento del liderazgo nazi. A partir de ese momento, el centro de mando se redujo a reuniones subterráneas con su círculo inmediato. Los contactos con la población desaparecieron. Las comunicaciones se limitaban a la radio y a comunicados escritos, cuidadosamente controlados para ocultar el deterioro físico del Führer y la magnitud de las derrotas. La imagen pública se redujo a la voz transmitida por radio, mientras en la realidad Hitler se desplazaba con dificultad en los pasillos subterráneos. En el frente occidental, los aliados habían contenido la ofensiva alemana en las Ardenas a mediados de enero y retomaban el avance hacia el Rin. La operación alemana había buscado dividir las fuerzas aliadas y recuperar la iniciativa en Bélgica, pero la falta de combustible y la resistencia organizada aceleraron el fracaso. Con el repliegue alemán, las tropas estadounidenses cruzaron el Mosa y las francesas avanzaron hacia Alsacia y Lorena. La presión sobre la frontera occidental del Reich se intensificaba de manera constante. En Alemania, la evidencia de la derrota se hacía visible en cada escenario. Mujeres, ancianos y adolescentes cavaban trincheras en los alrededores de Berlín. En Hamburgo, miles de personas vivían en sótanos húmedos, subsistiendo con raciones mínimas. En las carreteras de Prusia Oriental, columnas de civiles se desplazaban bajo temperaturas extremas, intentando alejarse del avance soviético. La combinación de colapso militar, destrucción de ciudades y agotamiento social marcaba de manera irreversible la situación del Reich en los primeros meses de 1945. El desenlace todavía estaba por llegar, pero la dirección era clara. Las operaciones militares en ambos frentes, el desmoronamiento logístico y la pérdida de cohesión interna dejaban al régimen sin opciones reales. El terreno estaba preparado para los acontecimientos que, en los meses siguientes, conducirían al combate final en la capital del Reich. El espectro del Führer, un mando perdido en la penumbra. En los primeros meses de 1945, la imagen de Adolf Hitler se había transformado en algo muy distinto de la figura que había dominado Europa pocos años antes. Su aspecto mostraba signos evidentes de deterioro físico. La postura encorvada y los pasos cortos reflejaban la pérdida de firmeza. El rostro, marcado por una palidez enfermiza, dejaba ver una salud quebrantada que contrastaba con la imagen propagandística aún difundida. El cabello totalmente encanecido reforzaba esa impresión de envejecimiento prematuro. El temblor constante de la mano izquierda, que trataba de ocultar sosteniéndola o colocándola tras la espalda, se había vuelto uno de los rasgos más notorios.
El deterioro motor se acentuaba con episodios de espasmos que se extendían a todo el brazo y en ocasiones a gran parte del cuerpo. Escribir durante largos periodos se volvió imposible y las órdenes debían ser dictadas a secretarias. El régimen alimenticio se redujo a comidas blandas y de bajo aporte calórico, consecuencia de problemas digestivos crónicos que incluían calambres y episodios frecuentes de diarrea. Estas limitaciones acentuaban un estado de debilidad general. La dependencia hacia su médico personal, Theodor Morell, resultaba determinante. Desde finales de la década de los 30, Morell había administrado a Hitler tratamientos basados en inyecciones de efecto inmediato. En 1945, esa rutina se había convertido en una dependencia diaria. Entre los preparados figuraban estimulantes como el Pervitin, derivados de la morfina como el Eucodal, barbitúricos para inducir el sueño y compuestos vitamínicos mezclados con extractos animales. La administración frecuente de estas sustancias generaba una combinación de euforia artificial y agotamiento profundo. El efecto sobre el comportamiento era perceptible en las reuniones militares. Tras recibir las inyecciones, Hitler alternaba periodos de excitación con momentos de abatimiento. En ocasiones interrumpía a sus generales con monólogos cargados de reproches, mientras que en otros momentos permanecía inactivo durante horas. La capacidad de concentración disminuía y las órdenes se volvían contradictorias. El entorno inmediato presenciaba accesos de furia seguidos de largos intervalos de letargo. El sueño irregular agravaba este patrón. Los espasmos nocturnos y la tos persistente lo mantenían despierto, lo que conducía a un aumento en el uso de barbitúricos. El ciclo de estimulantes y sedantes creaba una dependencia doble que afectaba tanto a su estado físico como a su juicio político y militar. La figura del líder que había proyectado fuerza y decisión en el pasado quedaba sustituida por un dirigente debilitado y condicionado por un régimen químico continuo. En medio de este desgaste, Hitler mantenía una confianza absoluta en lo que llamaba armas milagrosas. Desde años atrás, el régimen había promovido la idea de innovaciones tecnológicas capaces de alterar el curso de la guerra. En 1945, esa creencia se intensificaba. Uno de los proyectos principales era el caza a reacción Me-262. Con prestaciones superiores a los aviones aliados, representaba un avance técnico notable. Sin embargo, la producción resultó insuficiente. La decisión de emplearlo como bombardero ligero retrasó su desarrollo como interceptor. Cuando finalmente fue desplegado en combate, el número de unidades operativas era demasiado reducido para influir de manera decisiva en la guerra aérea. El otro gran símbolo fue el misil balístico B-2. Capaz de transportar una carga explosiva a centenares de kilómetros, se convirtió en el primer sistema de este tipo utilizado en combate. Desde septiembre de 1944, se lanzaron contra Londres, Amberes y otras ciudades europeas. El resultado fue la destrucción local y miles de víctimas civiles, pero el impacto estratégico resultó mínimo. La falta de precisión, los elevados costos y la demanda de recursos estratégicos limitaron su efecto a un valor principalmente propagandístico. El B-1, su precursor, había sido empleado el año anterior como arma de saturación contra Inglaterra. Miles de proyectiles fueron lanzados, pero las defensas antiaéreas y la captura de las bases de lanzamiento redujeron su eficacia. A comienzos de 1945, el programa había perdido utilidad militar. Más allá de estos sistemas, existieron proyectos que no pasaron de la fase de prototipo. Entre ellos destacaban el tanque superpesado Maus, de dimensiones excesivas para ser práctico, y el llamado cañón de sonido, presentado como un arma capaz de provocar daños a través de ondas acústicas, pero nunca utilizado en combate. También circularon rumores sobre bombas nucleares y aviones de alcance orbital, iniciativas que absorbieron recursos sin llegar a materializarse. La obsesión con estas armas respondía a la convicción de que la resistencia prolongada permitiría alcanzar un punto de inflexión. Hitler repetía que la historia ofrecía ejemplos de victorias basadas en innovaciones tecnológicas decisivas. Esta visión lo llevó a rechazar informes que subrayaban la imposibilidad de sostener la producción y la carencia de recursos básicos. Las reuniones en el búnker se llenaban de discusiones sobre la velocidad del Me-262.
o sobre la capacidad destructiva del V2. Mientras en los frentes la Wehrmacht carecía de combustible y las ciudades eran devastadas por los bombardeos aliados. La fe en los proyectos técnicos, combinada con el deterioro físico y la dependencia de sustancias, configuraba a un dirigente cada vez más distante de la realidad militar. En el interior del búnker, la imagen pública de firmeza quedaba reducida a un círculo de asistentes que observaban la transformación de un líder en un hombre enfermo, sostenido por inyecciones y esperanzas en armas incapaces de alterar la correlación de fuerzas. El mito persistía hacia el exterior gracias a los discursos transmitidos por radio, pero dentro de la Cancillería se imponía la figura de un Führer fantasma aferrado a proyectos que no podían evitar el desenlace de la guerra. La voz del engaño. Goebbels al borde del abismo. En los últimos meses de la guerra, Joseph Goebbels mantuvo su papel como arquitecto de la propaganda del Reich. Cuando la situación militar era ya insostenible y las derrotas se acumulaban en todos los frentes, reforzó su convicción de que la palabra podía funcionar como último escudo. Desde su oficina en la Cancillería supervisaba cada comunicado, cada discurso y cada producción cultural, con el propósito de sostener la obediencia y evitar un colapso interno. Goebbels no improvisaba. Durante los años de dominio nacional socialista, había demostrado una habilidad constante para manipular la percepción pública, construyendo imágenes de unidad en torno al Führer. En 1945, con la derrota a las puertas, orientó su estrategia a mantener la ficción de la resistencia inquebrantable. La propaganda debía presentar la guerra como una lucha por la existencia misma, donde el sacrificio colectivo era la condición indispensable para la supervivencia. Uno de los símbolos de esta etapa final fue la película Kolberg. Concebida tiempo atrás, Goebbels decidió estrenarla en enero de 1945, justo cuando las tropas soviéticas alcanzaban las fronteras del Reich. El argumento recreaba la defensa de la ciudad prusiana de Kolberg frente al ejército napoleónico en 1807. El mensaje buscaba ser transparente. Incluso en circunstancias desesperadas, la resistencia podía conducir al honor y a una victoria moral. La producción de Kolberg representó un esfuerzo desmesurado. Decenas de miles de soldados fueron apartados del frente para participar como extras. Recursos escasos como caballos, armas y uniformes históricos fueron desviados hacia la filmación. Se destinaron al proyecto cantidades de celuloide que la industria apenas lograba producir en plena guerra. El resultado fue un largometraje de gran escala, pero estrenado en un contexto absurdo. Berlín y otras ciudades se encontraban bajo bombardeos constantes y las salas funcionaban de manera irregular. El estreno coincidió con el aniversario de la llegada de Hitler al poder, pero apenas unas pocas proyecciones se realizaron antes de que la situación militar impidiera su difusión. Lo que debía ser la epopeya de la resistencia se convirtió en símbolo de desconexión entre propaganda y realidad. A la par del cine, la radio se mantuvo como medio esencial. En enero, Hitler pronunció por última vez un discurso público transmitido en directo. Fue breve, carente de energía y sin plan definido, pero presentado como prueba de firmeza. Goebbels complementó esa intervención con sus propios discursos, más frecuentes y elaborados. Insistía en la idea de guerra total, concepto que defendía desde 1943 y describía el conflicto como un enfrentamiento existencial entre la civilización alemana y la amenaza soviética. Cada derrota se presentaba como una retirada calculada y cada ciudad perdida como un ejemplo de sacrificio. Los bombardeos aliados se utilizaban como argumento de resistencia. La destrucción de Dresde, ocurrida entre el 13 y el 15 de febrero de 1945, fue empleada de inmediato en su retórica. Las imágenes de ruinas y víctimas fueron difundidas como prueba de que el enemigo buscaba la aniquilación total del pueblo alemán. En la misma línea, los ataques aéreos sobre Berlín eran descritos como confirmación de la necesidad de luchar hasta el final. El sufrimiento debía interpretarse como sacrificio histórico. Los muertos en los bombardeos se convertían en mártires y la devastación material en una prueba de la fortaleza espiritual del Reich. Sin embargo, los informes de la Gestapo revelaban un estado de ánimo distinto. En Berlín, la mayoría de los habitantes se centraba en conseguir alimento y combustible. La propaganda oficial era escuchada con indiferencia y la radio se encendía sobre todo para conocer las alarmas aéreas.
En Dresde, tras el bombardeo, el efecto tampoco fue el esperado. Hubo indignación contra los aliados, pero se multiplicaron las voces que aceptaban la derrota como inevitable. Los refugiados procedentes del este relataban atrocidades cometidas durante el avance soviético, lo que aumentaba el temor, aunque no la confianza en una recuperación militar. La distancia entre el discurso oficial y la experiencia diaria se hacía evidente. A pesar de ello, Goebbels persistió. Durante marzo y abril sostuvo la idea de que Alemania debía resistir para ganar tiempo hasta que surgiera un conflicto entre los aliados occidentales y la Unión Soviética. Presentaba esa eventual fractura como la última oportunidad de supervivencia. Repetía que el sacrificio presente daría frutos cuando los enemigos se enfrentaran entre sí. El estilo de sus intervenciones seguía siendo solemne y calculado. Utilizaba referencias históricas y un lenguaje épico para ocultar la precariedad de la situación real. Mientras Hitler permanecía cada vez más aislado en el búnker, Goebbels se convertía en la voz más audible del régimen. Sus discursos eran más frecuentes que los del propio Führer y dominaban la propaganda radial. Al mismo tiempo, controlaba la prensa escrita, que continuaba publicando titulares de supuestas victorias y contraofensivas, incluso cuando el Ejército Rojo alcanzó el Oder y se situó a pocos kilómetros de la capital. La maquinaria propagandística no podía contrarrestar la evidencia cotidiana. Las calles cubiertas de escombros y las colas interminables para conseguir pan o carbón hablaban más fuerte que cualquier comunicado. El pueblo alemán estaba exhausto, y aunque algunos sectores mantenían fidelidad al régimen, la mayoría esperaba únicamente el final. En esta fase, la función de la propaganda se redujo a retrasar las rendiciones locales y mantener la disciplina mediante la ilusión de una resistencia aún posible. Goebbels persistió en su tarea hasta el último momento, convencido de que las palabras podían sustituir a los hechos. En los pasillos de la Cancillería, mientras los bombardeos sacudían Berlín y los soviéticos cerraban el cerco, seguía redactando comunicados y preparando discursos que intentaban sostener una ficción que ya nadie podía creer. Sombras de traición, el poder quebrado desde dentro. En las semanas finales del Tercer Reich, cuando la derrota ya no admitía discusión, la aparente unidad de la jerarquía nazi comenzó a resquebrajarse. Los juramentos de lealtad personal al Führer, repetidos durante más de una década, cedieron ante el instinto de supervivencia. En un escenario donde la derrota militar se sumaba a la destrucción interna, algunos de los dirigentes más cercanos a Hitler intentaron asegurar un futuro propio negociando con los enemigos. Entre ellos destacaron Hermann Göring y Heinrich Himmler, cuya ambición personal derivó en las maniobras más notorias de traición dentro de la cúpula. Hermann Göring había acompañado a Hitler desde los primeros años del movimiento. Como héroe condecorado de la Primera Guerra Mundial, fundador de la Gestapo en 1933 y comandante en jefe de la Luftwaffe, acumuló poder y prestigio que lo situaron como figura central del régimen. En 1941, un decreto firmado por el propio Hitler lo designaba sucesor en caso de incapacidad. Sin embargo, a partir de la derrota en la Batalla de Inglaterra y del fracaso en garantizar la superioridad aérea frente a la Unión Soviética, su posición se debilitó. El bombardeo sistemático de Alemania a partir de 1943 evidenció la pérdida total de control aéreo. La Luftwaffe no pudo evitar la devastación de Hamburgo, Colonia o Berlín, y Göring se convirtió en blanco de críticas, tanto dentro del círculo militar como en el entorno político. Para 1945, Göring pasaba largos periodos en sus residencias de Karinthal y Berchtesgaden, retirado de la vida política diaria. Su presencia en Berlín era esporádica y Hitler lo consideraba cada vez más irrelevante. El mariscal, consciente de su progresiva marginación, decidió actuar cuando la batalla final por Berlín era inminente. El 23 de abril, con la capital cercada por el Ejército Rojo, envió un telegrama a la Cancillería del Reich. En él planteaba que, de acuerdo con el decreto de 1941, le correspondía asumir la jefatura del Estado si Hitler estaba impedido. Fijaba un plazo límite. Si no recibía respuesta antes de la medianoche, interpretaría el silencio como autorización. El mensaje fue interceptado por Martin Bormann, secretario personal de Hitler y administrador de la Cancillería del partido.
Bormann, cuya influencia se había incrementado en los últimos meses gracias a su control de la información, presentó el telegrama como un intento de golpe. Hitler, encerrado en el búnker y dominado por la desconfianza, reaccionó con furia. Ordenó destituir de inmediato a Göring de todos sus cargos y dispuso su arresto domiciliario. En cuestión de horas, el sucesor designado pasó de ser la segunda figura del régimen a un traidor sin poder. Aunque no fue ejecutado, quedó marginado y sin capacidad de influir en el desenlace. La caída de Göring fue rápida, pero la de Heinrich Himmler tuvo un alcance aún mayor. Como Reichsführer de las SS, controlaba la policía, los campos de concentración y gran parte del aparato represivo. Su poder había alcanzado niveles que lo situaban por encima de cualquier jerarca salvo el propio Hitler. Pero en los meses finales comprendió que esa misma posición lo convertía en el principal responsable de crímenes que inevitablemente serían juzgados. Himmler, a diferencia de Göring, no reclamó la sucesión formal. Su estrategia consistió en buscar un entendimiento directo con los enemigos del Reich. Desde finales de 1944 existían contactos discretos entre representantes de las SS y la Cruz Roja sueca. A través del conde Folke Bernadotte, vicepresidente de la organización, se habían gestionado operaciones humanitarias para liberar prisioneros escandinavos de campos alemanes. Himmler aprovechó esta vía para intentar una negociación más amplia. Su propuesta consistía en liberar a miles de prisioneros de los campos de concentración a cambio de un reconocimiento político o de concesiones diplomáticas. En la práctica, pretendía presentarse como dirigente capaz de garantizar una transición ordenada y, sobre todo, como un posible aliado contra la Unión Soviética. Uno de los intentos más notorios se produjo con el político suizo Jean-Marie Mussy, a quien Himmler ofreció liberar miles de prisioneros judíos a cambio de divisas extranjeras. Aunque el acuerdo no se concretó en la forma planteada, permitió la liberación parcial de grupos reducidos. En abril de 1945, un convoy con alrededor de 1.700 judíos partió de Bergen-Belsen rumbo a Suiza. Fue una excepción aislada que Himmler intentó presentar como gesto humanitario, aunque su objetivo era ganar legitimidad frente a los aliados. El paso más arriesgado tuvo lugar en Lübeck, donde mantuvo conversaciones directas con Bernadotte a finales de abril. Allí ofreció la rendición parcial del Reich a británicos y estadounidenses, excluyendo deliberadamente a la Unión Soviética. Su intención era provocar una división entre los aliados y reposicionar a Alemania como socio útil contra el comunismo. La propuesta, sin embargo, carecía de viabilidad. Londres y Washington ya habían acordado con Moscú no negociar por separado. El 28 de abril, la noticia de estas maniobras se difundió a través de las agencias internacionales. Hitler, aún en el búnker, recibió el informe con indignación. Para él, la conducta de Himmler equivalía a una traición mayor que la de Göring. No solo negociaba a espaldas del Führer, sino que lo hacía con quienes había definido como enemigos irreconciliables. La reacción fue inmediata. Destituyó a Himmler de todos sus cargos y ordenó la expulsión de su círculo de confianza. Hermann Fegelein, enlace de Himmler en Berlín y cuñado de Eva Braun, fue arrestado en la Cancillería, sometido a un consejo sumario y ejecutado en el jardín del búnker. Estos episodios confirmaban la desintegración interna del régimen. En medio de la crisis, Martin Bormann reforzó su posición como administrador de facto. Controlaba el acceso al Führer, filtraba la información y redactaba las órdenes que aún se emitían desde el búnker. Presentaba las noticias de forma que incrementaban la desconfianza de Hitler hacia sus colaboradores. Así, mientras Göring y Himmler quedaban apartados, él se consolidaba como la figura más influyente en el entorno inmediato del líder. El comportamiento de Göring y Himmler revelaba la fragilidad de los vínculos que habían sostenido al régimen durante 12 años. Ambos habían sido pilares fundamentales. Uno como sucesor oficial y mariscal del Reich, otro como jefe absoluto de las SS y artífice del sistema de exterminio. En los últimos días se convirtieron en símbolos de la descomposición política. Sus maniobras demostraban que la cúpula nazi ya no actuaba como bloque, sino como un conjunto de individuos en busca de salidas personales. El búnker de la Cancillería reflejaba esta dinámica. Allí, mientras Hitler insistía en resistir hasta el final,
Sus principales colaboradores emprendían negociaciones clandestinas o buscaban escapar. La autoridad del Führer se sostenía solo en la lealtad de unos pocos, mientras el resto trataba de garantizar su supervivencia. Las intrigas, las sospechas y las acusaciones de traición sustituyeron a la coordinación política. La traición en la cúpula no solo fue un síntoma de debilidad, sino también un factor que aceleró el colapso. Las decisiones estratégicas se tomaban en medio de crisis de confianza y las órdenes perdían eficacia. El régimen que había proclamado la obediencia absoluta se fragmentaba desde dentro en los días de su derrumbe. La batalla de Berlín avanzaba sin freno, y el poder nazi se consumía entre ruinas, deserciones y conspiraciones. El decreto de la muerte, Alemania arrastrada al sacrificio, en marzo de 1945, cuando el derrumbe del Reich era irreversible, Adolf Hitler firmó una orden destinada a arrastrar a toda Alemania en su caída. Conocido como el Decreto Nerón, el documento establecía que cualquier infraestructura útil al enemigo debía ser destruida. Fábricas, puentes, centrales eléctricas, presas, líneas ferroviarias, depósitos de combustible y todo recurso que pudiera sostener a las fuerzas aliadas. El texto afirmaba que si el pueblo alemán no era capaz de imponerse en la lucha, demostraría que no merecía sobrevivir. No se trataba de una simple directiva militar de tierra quemada, sino de una política de devastación interna que condenaba explícitamente a la población ya agotada por el hambre, el frío y los bombardeos. Hitler exigía a sus generales y administradores ejecutar la orden sin reservas, aun si ello significaba dejar a millones de civiles sin medios para subsistir. El ministro de Armamentos, Albert Speer, recibió instrucciones directas de organizar la destrucción sistemática de la economía alemana. Durante años, había sido uno de los colaboradores más cercanos del Führer, responsable de multiplicar la producción bélica mediante el uso intensivo de mano de obra forzada y recursos industriales. Sin embargo, en los meses finales tomó una postura distinta. Comprendió que aplicar el decreto equivalía a condenar a la nación a un futuro de ruinas irreparables. Speer decidió no cumplir plenamente las órdenes. Aunque formalmente las transmitió, en la práctica se dedicó a frenarlas. Convenció a ingenieros y administradores de que ignoraran directivas específicas de volar puentes o destruir plantas industriales. En algunos casos dio instrucciones contradictorias, en otros afirmó que ciertos objetivos ya estaban inutilizados por los bombardeos, lo que permitía preservarlos. Su estrategia consistió en aparentar obediencia mientras obstaculizaba la aplicación real. Como resultado, buena parte de la infraestructura sobrevivió al final de la guerra, aunque no toda. Puentes fueron demolidos en cumplimiento del decreto, sobre todo en el Rin y en el Elba, agravando la miseria de los civiles y dificultando el abastecimiento en los últimos meses. Al mismo tiempo, el régimen organizó evacuaciones forzadas de prisioneros de los campos de concentración y exterminio. A medida que las tropas soviéticas avanzaban desde el este y los aliados occidentales penetraban desde el oeste, las SS ordenaron trasladar a decenas de miles de internos hacia el interior del Reich. La falta de medios convirtió estos desplazamientos en una catástrofe. Los trenes abarrotados se transformaron en instrumentos de agonía y, en la mayoría de los casos, los prisioneros fueron obligados a marchar a pie durante cientos de kilómetros en condiciones extremas. Estos traslados son recordados como las marchas de la muerte. El propósito declarado era impedir que los prisioneros fueran liberados y pudieran dar testimonio del sistema de exterminio. Pero también había un cálculo político. Heinrich Himmler, consciente de la inminente derrota, intentaba conservar a los supervivientes como cartas de negociación. Al mantenerlos bajo control, esperaba ofrecerlos como moneda de cambio a las potencias occidentales y presentarse como interlocutor válido frente a ellas. Las marchas se realizaron en pleno invierno, con temperaturas bajo cero, alimentación escasa y sin refugio. Los prisioneros eran obligados a caminar durante el día y dormir a la intemperie. Quienes no podían continuar eran ejecutados en el acto por los guardias de las SS. A lo largo de carreteras y caminos de Silesia, Prusia Oriental y Sajonia quedaron cuerpos abandonados, visibles para cualquiera que se cruzara con las columnas. En abril de 1945, Himmler concretó algunos gestos de liberación selectiva.
El más conocido fue un convoy con alrededor de 1.700 judíos que partió del campo de Bergen-Belsen hacia Suiza y logró cruzar la frontera. Fue un caso excepcional en medio de evacuaciones letales. La gran mayoría de sus intentos de canje no prosperó. Los aliados no estaban dispuestos a reconocerlo como negociador ni a intercambiar vidas por concesiones diplomáticas. Los testimonios recogidos tras la guerra describen el hambre extrema, la falta de ropa adecuada y la violencia constante de los guardias. Soldados alemanes que se cruzaban con estas columnas dejaron relatos sobre el contraste entre su propia desmoralización y la brutalidad contra los deportados. Hubo casos aislados de civiles que ofrecieron agua o alimentos, aunque hacerlo implicaba riesgo de represalias. La población en general se limitó a observar el paso de los prisioneros. Los principales campos en Polonia fueron evacuados de esta manera. También Dachau, Sachsenhausen y Ravensbrück, más cercanos al corazón de Alemania, fueron escenario de marchas hacia el sur y el oeste. En total, cientos de miles de prisioneros recorrieron grandes distancias en las últimas semanas de la guerra. Decenas de miles murieron en el camino, cuando la derrota alemana ya era cuestión de días. Estas marchas no tenían valor militar. Fueron consecuencia de la combinación entre la intención de Himmler de utilizar a los prisioneros como instrumento político y la negativa del régimen a permitir que los campos cayeran intactos en manos de los enemigos. En algunos casos, las columnas fueron alcanzadas por las tropas aliadas y liberadas en pleno trayecto. En otros, se dispersaron en medio del combate. La mayoría, sin embargo, se prolongó hasta la capitulación final. Al igual que el decreto Nerón, las marchas de la muerte simbolizaron la disposición del régimen a sacrificar a la población civil y a los prisioneros con tal de mantener la ficción de control. Eran expresiones de un poder que, incluso en ruinas, buscaba extender su destrucción hasta el último instante. Berlín en llamas, la última ciudadela del Reich. En abril de 1945, la batalla por Berlín se convirtió en el último episodio del Frente Europeo. La capital del Reich, antaño centro político y militar, quedó transformada en un campo de ruinas bajo fuego constante. El 16 de abril, el mariscal Georgi Zhukov inició la ofensiva sobre el río Oder con una fuerza de magnitud sin precedentes. En pocos días, las defensas alemanas fueron superadas y las unidades soviéticas avanzaron hacia el corazón de la ciudad. Las tropas alemanas intentaron resistir en las alturas de Seelow, bajo el mando del general Theodor Buss. Durante varios días, las posiciones lograron frenar parcialmente el avance, pero la superioridad de artillería y blindados soviéticos resultó abrumadora. El 20 de abril, día del cumpleaños número 56 de Hitler, las primeras formaciones del Ejército Rojo entraban en los suburbios orientales de Berlín. La ofensiva estuvo acompañada por un bombardeo de artillería sin precedentes. Miles de piezas lanzaban fuego continuo contra la capital, mientras los aviones soviéticos golpeaban nudos ferroviarios, fábricas y zonas residenciales. Los barrios enteros quedaron reducidos a escombros y la población civil buscaba refugio en sótanos y estaciones de metro. Las bajas aumentaban a diario. El combate urbano se intensificó con rapidez. Tropas soviéticas, unidades de las SS y milicias de la Volkssturm se enfrentaban edificio por edificio. Jóvenes de las juventudes hitlerianas recibieron armas antitanque portátiles y fueron enviados contra columnas blindadas. Hombres de edad avanzada también fueron movilizados en formaciones improvisadas. La resistencia carecía de coordinación y se sostenía únicamente por la consigna de no ceder. El 23 de abril, Berlín quedó rodeada por completo. La ciudad estaba aislada del resto de Alemania. En ese momento, el búnker de la Cancillería se había convertido en el centro simbólico de un poder que ya no tenía capacidad de ejercer control efectivo. El cumpleaños de Hitler, celebrado 3 días antes, fue testimonio del ocaso. En lugar de los desfiles multitudinarios de años anteriores, solo un reducido grupo de colaboradores acudió a presentarle saludos en el búnker. Ese mismo día salió brevemente al jardín de la Cancillería para condecorar a combatientes de las juventudes hitlerianas. Fue su última aparición pública registrada. El complejo subterráneo estaba dividido en 2 niveles. El Vorbunker, con oficinas auxiliares, y el Führerbunker, situado a mayor profundidad, que albergaba las habitaciones privadas y la sala de conferencias.
A mediados de abril, unas 30 personas residían en el recinto, entre ellas Hitler, Eva Braun, Martin Bormann, Joseph y Magda Goebbels con sus 6 hijos, oficiales de las SS, secretarias y personal de servicio. La vida en el búnker se deterioraba cada día. El aire se impregnaba de humedad y humo. La electricidad funcionaba de manera irregular, las comunicaciones con el exterior se fragmentaban y las explosiones de artillería estremecían las paredes de hormigón. El ambiente era tenso y desorganizado. El consumo de alcohol se hizo habitual entre oficiales y funcionarios. Hubo discusiones violentas, episodios de desesperación y señales de apatía generalizada. A pesar del aislamiento, Hitler continuaba emitiendo órdenes. Insistía en que unidades dispersas o inexistentes podían reagruparse para lanzar contraofensivas decisivas. Una de las órdenes más significativas fue dirigida al general Felix Steiner, a quien encomendó organizar un ataque desde el norte para romper el cerco soviético. En la práctica, Steiner no contaba con las fuerzas necesarias. Las divisiones estaban deshechas y carecían de combustible y municiones. El ataque nunca se llevó a cabo. Cuando Hitler fue informado de que la operación era imposible, reaccionó con ira. El 22 de abril, en la sala de conferencias del búnker, explotó en un ataque de furia contra sus generales. Acusó a la Wehrmacht de incompetencia, denunció la traición de sus oficiales y afirmó que el pueblo alemán no había estado a la altura. En medio de esa descarga reconoció que la guerra estaba perdida. Declaró que permanecería en Berlín hasta el final, pero que quienes lo desearan podían abandonar la capital. Esa declaración fue interpretada como una renuncia de facto al mando supremo. Aunque aún firmaba órdenes, dejó de dirigir la guerra de manera coherente. En las horas siguientes, varios colaboradores aprovecharon la oportunidad para escapar de la ciudad antes de que el cerco se cerrara definitivamente. Tras aquel estallido, Hitler permaneció largos periodos recluido en sus habitaciones. Martin Bormann asumió un papel central en la gestión diaria, mientras Joseph Goebbels se mantuvo como acompañante constante, decidido a permanecer junto al líder. La moral de los presentes descendía con cada noticia sobre la proximidad de los combates. Las tropas soviéticas avanzaban hacia Alexanderplatz, el Tiergarten y la estación Anhalter. El cerco se estrechaba calle a calle. El 25 de abril, las fuerzas soviéticas completaron el aislamiento total de la capital. Ese mismo día enlazaron con las tropas estadounidenses en el río Elba. Alemania quedaba dividida en dos y Berlín, cercada, se convertía en el escenario del derrumbe final. La caída absoluta, el suicidio que selló el destino nazi, a fines de abril de 1945, el cerco sobre Berlín era total. La Cancillería del Reich, convertida en ruina bajo los bombardeos, albergaba en su búnker subterráneo a los últimos dirigentes del régimen. Allí, Adolf Hitler, aislado y físicamente deteriorado, decidió consumar el final de su vida política y personal mediante actos que marcarían el cierre del Tercer Reich. El 29 de abril, en las primeras horas de la madrugada, Hitler contrajo matrimonio con Eva Braun, su compañera desde hacía más de una década, hasta entonces mantenida en segundo plano de la vida oficial. La ceremonia fue breve, presidida por un funcionario del partido que descendió al búnker para registrar la unión. Tras firmar el acta, los recién casados compartieron un desayuno con algunos de los presentes. Ese mismo día, Hitler dictó sus testamentos políticos y personales. En el documento político reiteró acusaciones contra los judíos y proclamó que Alemania debía continuar la lucha. Nombró a Karl Dönitz como presidente del Reich y a Joseph Goebbels como canciller. El testamento personal legaba sus posesiones privadas a su familia y prohibía la profanación de su cuerpo por parte de los enemigos. En la tarde del 30 de abril, Hitler y Eva Braun se retiraron a sus aposentos privados. A las 15:30 aproximadamente se escuchó un disparo. Cuando sus ayudantes encontraron a Hitler desplomado en un sofá, muerto por un disparo en la sien con su pistola Walter. A su lado, Eva Braun había ingerido cianuro. Siguiendo instrucciones previas, los cuerpos fueron envueltos en mantas, trasladados al jardín de la Cancillería, rociados con gasolina y prendidos fuego. Las explosiones de artillería soviética caían ya en las cercanías. Los restos quedaron parcialmente calcinados y enterrados en una fosa improvisada. Tras el suicidio de Hitler,
Joseph Goebbels asumió brevemente como canciller, aunque la autoridad del cargo carecía de toda efectividad. En compañía de su esposa Magda, decidió no sobrevivir a la caída del régimen. Magda Goebbels hizo venir a los 6 hijos del matrimonio al búnker. Con ayuda del médico Ludwig Stumpfegger, los niños fueron sedados con morfina y luego envenenados con cápsulas de cianuro. Horas más tarde, el 1 de mayo, Joseph y Magda abandonaron el refugio y se dirigieron al jardín de la Cancillería. Allí se suicidaron, él disparándose en la cabeza y ella mordiendo una cápsula de veneno. Sus cuerpos fueron parcialmente incinerados por soldados de las SS. Martin Bormann, secretario privado de Hitler y figura central en la administración del partido, trató de escapar la noche del 1 al 2 de mayo. Junto a un grupo de oficiales intentó abrirse paso hacia el norte. Cruzaron bajo fuego el puente de Weiden-Damer en dirección a la estación de Leerter. Bormann llevaba consigo documentos y parte de los testamentos del Führer. En medio de los combates, el grupo fue dispersado. Bormann murió en las inmediaciones de la estación. Su cuerpo no fue identificado en aquel momento. Durante décadas, circularon rumores sobre su supervivencia. En 1972, restos hallados en Berlín fueron identificados como suyos mediante pruebas forenses. Mientras tanto, Heinrich Himmler, jefe de las SS, había sido expulsado de sus cargos tras conocerse sus intentos de negociar con los aliados occidentales. En los últimos días de abril abandonó Berlín y trató de ocultarse bajo una identidad falsa. Viajaba disfrazado con uniforme de soldado raso y documentos falsos a nombre de Heinrich Hitzinger. El 21 de mayo fue detenido por una patrulla británica en las cercanías de Bremervörde. Llevado a Lüneburg para ser interrogado, reveló su identidad. Durante el registro, ocultaba una cápsula de cianuro en la boca. El 23 de mayo, al ser examinado por un médico, logró morder la cápsula y murió en cuestión de minutos. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin marcar. Hermann Göring, antiguo jefe de la Luftwaffe y designado sucesor de Hitler en 1941, había intentado tomar el poder en los últimos días de abril, enviando un telegrama en el que pedía autorización para asumir la jefatura del Estado. Hitler, convencido por Bormann de que era un acto de traición, lo destituyó de todos sus cargos y ordenó su arresto. Göring fue liberado tras la muerte de Hitler y se trasladó hacia el sur de Alemania. El 8 de mayo se presentó ante los estadounidenses en el Tirol con una comitiva, vistiendo uniforme completo y con decoraciones. Pretendía ser tratado como jefe de Estado rendido. Fue conducido a interrogatorio y posteriormente enviado a prisión, donde se convirtió en uno de los principales acusados en los juicios de Nuremberg. Tras la muerte de Hitler, Karl Dönitz, desde Flensburg, intentó negociar una rendición parcial con los aliados occidentales para continuar resistiendo contra la Unión Soviética. Las potencias aliadas rechazaron cualquier acuerdo separado y exigieron la rendición total. El 7 de mayo, en Reims, el general Alfred Jodl firmó la rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas, con efecto a partir de la medianoche del 8 de mayo. Al día siguiente, en Karlshorst, Berlín, se firmó el documento definitivo ante representantes soviéticos, británicos, estadounidenses y franceses. La guerra en Europa quedó oficialmente concluida. En las calles de Berlín, ya ocupadas por el Ejército Rojo, los restos del régimen se desmoronaban. La noticia de la muerte de Hitler fue transmitida por radio el 1 de mayo. El comunicado oficial aseguraba que había caído combatiendo hasta el último aliento contra el bolchevismo en Berlín. El régimen buscaba así preservar la imagen de un líder que no se había rendido. Ese fue el último mensaje propagandístico de un aparato que se extinguía. En realidad, Hitler había muerto por propia decisión en el interior de su búnker, acompañado por su esposa recién casada y rodeado de un círculo reducido. El mito del Führer caído en combate circuló durante semanas en un país devastado. Al mismo tiempo, la realidad de la rendición incondicional ponía fin al Reich que había prometido durar 1000 años y que había sobrevivido apenas 12. En Berlín, soldados soviéticos izaban la bandera roja sobre el Reichstag, mientras en las calles de la capital destruida, civiles alemanes emergían de los sótanos donde habían sobrevivido a los últimos combates. Los archivos del partido nazi ardían en patios y oficinas, destruidos por funcionarios que intentaban eliminar las pruebas de 12 años de gobierno.
En las prisiones y campos de concentración liberados, los supervivientes contaban historias que el mundo tendría que enfrentar en los años siguientes. El aparato propagandístico que había mantenido la ilusión hasta el final se desintegró en cuestión de horas. Las emisoras de radio quedaron en silencio, los periódicos cesaron su publicación y los carteles con la imagen del Führer fueron arrancados de las paredes por la población o por las tropas ocupantes. En los búnkeres y refugios de toda Alemania, millones de civiles salían a un mundo transformado. Las ciudades en ruinas, los puentes destruidos, las fábricas arrasadas mostraban el precio real de la guerra que el régimen había prometido ganar. El Reich de los 1000 años había terminado en el sótano de una cancillería en ruinas, con el sonido de la artillería soviética como epitafio.